El Coliseo Romano, o Anfiteatro Flavio, es el anfiteatro más grande del mundo, construido en Roma, entre el 70 y 80 d.C., por los emperadores Flavios, famoso por albergar espectáculos públicos como luchas de gladiadores, ejecuciones y recreaciones de batallas, siendo un símbolo icónico del Imperio Romano y una proeza arquitectónica que usaba hormigón y piedra, con un complejo sistema subterráneo, hipogeo, para los espectáculos, y un toldo retráctil velar y un para la sombra. Características principales. Nombre original. Anfiteatro Flavio, llamado así por la dinastía Flavia que lo construyó. Construcción, iniciada por Vespasiano 72 d.C. y terminada por su hijo, Tito 80 d.C. Materiales. Hormigón, travertino, ladrillos y piedra volcánica. Un gran avance en ingeniería romana. Capacidad, podía albergar hasta 80.000 espectadores, con asientos divididos por estatus social. Diseño, forma ovalada, con un complejo sistema de túneles hipogeo, debajo de la arena, para animales y gladiadores, y un toldo retráctil para proteger del sol. Usos y espectáculos. Gladiadores, combates de hombres entrenados, venaciones, caza y peleas de animales exóticos. Naumaquias, batallas navales en los primeros años. Ejecuciones, criminales y prisioneros eran ejecutados públicamente. Propaganda. Los juegos eran una herramienta política para mostrar poder y entretener al pueblo. Significado y legado. Era un símbolo de la gloria y riqueza del Imperio Romano, mostrando su poderío militar y orden social, a pesar de daños por terremotos y saqueos. Sigue en pie como una de las maravillas del mundo moderno. El nombre Coliseo se popularizó por una colosal estatua de Nerón, el coloso que estaba cerca. La construcción del Coliseo comenzó en el año 70 d.C., bajo el gobierno del rey Vespasiano. Fue justo después del sitio de Jerusalén, ya que el rey financió su construcción con las victorias de la guerra. Muchos prisioneros de guerra fueron utilizados como mano de obra para construir este enorme monumento. El Coliseo fue un regalo del emperador Vespasiano al pueblo romano. Cuando se inauguró, comenzaron los juegos anuales en la arena, donde se celebraban anualmente combates de gladiadores, juegos con animales, teatro y ejecuciones criminales. Es imposible saberlo con certeza, pero se cree que hasta 400.000 personas, entre gladiadores, esclavos, convictos, prisioneros y otros muchos entretenedores, murieron en el Coliseo durante los aproximadamente 350 años en que se usó para deportes sangrientos y espectáculos humanos. El Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano, con una estructura elíptica de 188 metros de longitud, 156 metros de ancho y 57 metros de altura, realizado en ladrillo y cubierto con travertino. Se dividía en 5 niveles, con una capacidad para más de 50.000 personas. Sus áreas eran delimitadas dependiendo de la clase social. Entre más cerca de la arena se encontraban, mayor era el rango al que pertenecían. En el siglo XIX, se realizaron trabajos de asentamiento y remodelación del Coliseo, y a pesar que durante la Segunda Guerra Mundial sufrió los efectos de los atentados, este majestuoso e imponente monumento se ha convertido en un bien cultural de la ciudad y del mundo, sobreviviendo al tiempo y a las guerras. ¿Qué son hoy el Coliseo? Aun cuando en la actualidad el Coliseo romano se encuentra en ruinas, nos sigue impresionando por su gran tamaño y belleza, y es por ello que desde el 2007 es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Sabías que por la inauguración del Coliseo romano se organizó una fiesta que duró 100 días y en ella murieron decenas de gladiadores? En el año 80 d.C. fue inaugurado el Coliseo romano, después 3 años de trabajos. Diane Kesio, historiador, nos cuenta que en el curso de los juegos inaugurales del Coliseo perecieron también 9.000 animales, tanto adiestrados como salvajes. El Foro Romano es un verdadero santuario de la antigua Roma, donde una vez se erigían las basílicas, los templos, la Curia del Senado, la tribuna de oradores o la casa de las vestales. En la actualidad, podemos ver solo sus ruinas, pero podrás revivir su historia en cada uno de estos magníficos escenarios. Sobre el valle del Foro Romano se encuentra la colina del Palatino, donde se encuentran las ruinas de la residencia imperial, cuya construcción fue iniciada por Augusto y terminada por sus sucesores. Aquí podrás recorrer las salas de audiencias, las basílicas, las galerías subterráneas, etc. Para comprender mejor el Coliseo romano y su historia, es necesario conocer un poco sobre el contexto que lo precede. Tras el gran incendio de Roma, en el año 64 d.C., el emperador Nerón construyó la Domus Aurea, un suntuoso palacio de más o menos
50 hectáreas que ocupaba gran parte del centro de la ciudad, incluyendo un inmenso lago artificial. Este proyecto, criticado por su extravagancia, simbolizaba el poder y el exceso del emperador. Cuando se construyó el Coliseo romano, tras la crisis social y el descontento generalizado provocado por el mandato de Nerón. Imagina una Roma en plena transformación en el año 72 d.C., liderada por un nuevo emperador, Vespasiano, decidido a ganarse la aprobación del pueblo. Con una visión clara, Vespasiano no solo buscaba reparar las heridas sociales, sino también devolver a los ciudadanos un espacio que representara unidad, orgullo y grandeza. Por ello, ordenó la construcción del Coliseo en el lugar que antes ocupaba un lago artificial, perteneciente a la opulenta Casa Dorada de Nerón, un símbolo del abuso de poder de su predecesor. Este gesto no solo transformó un espacio elitista en uno accesible para el pueblo, sino que además consolidó la idea de un liderazgo más cercano y generoso con la sociedad romana. Además, los fondos obtenidos de la conquista de Jerusalén ayudaron a financiar esta impresionante obra, y como parte de este triunfo, también se construyó el Arco de Tito, un monumento cercano que celebra las victorias del emperador en Judía, y que complementa el simbolismo del Coliseo como muestra del poder imperial. Su hijo Tito inauguró el Coliseo en el año 80 d.C., con celebraciones espectaculares que duraron 100 días. Durante este periodo, miles de romanos asistieron a luchas de gladiadores, cacerías de animales exóticos e incluso simulaciones de batallas navales en la arena del Coliseo, que se inundaba para recrear combates marítimos. Coliseo romano historia. Una arquitectura inigual. El Coliseo romano no solo era un espacio de entretenimiento, sino también una maravilla arquitectónica, con una forma elíptica de 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 50 metros de altura. Podía albergar a más de 50.000 espectadores. Sus 4 niveles estaban organizados según la clase social, con los asientos más cercanos a la arena, reservados para la nobleza, y los niveles superiores destinados a la plebe. Pero lo que realmente destacaba era el hipogeo, un complejo sistema de túneles subterráneos que permitía que gladiadores, animales y decorados aparecieran en la arena. Además, el velarium, un sistema de toldos gigantes, protegía a los asistentes del sol y la lluvia, haciendo que cada evento fuera una experiencia cómoda. Pero tras los grandes arquitectos, artesanos y obreros especializados que trabajaron, ¿quién construyó el Coliseo romano? La historia del Coliseo romano también tiene que tener en cuenta a sus creadores. El emperador Vespasiano fue quien construyó el Coliseo romano, y su hijo Tito lo inauguró. Este monumental proyecto no solo fue un hito arquitectónico, sino también un gesto político para ganar el favor del pueblo romano. El Coliseo, de esta forma, se convirtió en un elemento muy importante dentro de Roma. De hecho, otros emperadores, como Domiciano el mismo Trajano, continuaron a embellecer y mejorar el gigantesco anfiteatro. Entonces, ¿quién construyó el Coliseo romano? Los emperadores de la dinastía Flavia fueron los artífices de esta obra maestra. Es por ello que Vespasiano dio como nombre al monumento Anfiteatro Flavio. Sin embargo, este no es el nombre con el que lo conocemos en la actualidad. Pero ¿por qué Coliseo? El nombre Coliseo no era el original. Oficialmente, el anfiteatro se llamaba Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia que lo construyó. No obstante, cerca del anfiteatro había una colosal estatua de bronce de Nerón, conocida como el Coloso Coliseo, que inspiró el nombre popular que ha perdurado hasta hoy. Increíbles espectáculos. Los espectáculos en el Coliseo eran más que entretenimiento, eran un reflejo del poder y la grandeza del imperio. Las luchas de gladiadores, que podían extenderse durante horas, cautivaban al público con la valentía y destreza de los combatientes. Por otro lado, las cacerías de animales exóticos mostraban la extensión del imperio romano, al traer leones, tigres y elefantes de tierras lejanas. Las ejecuciones públicas también formaban parte del programa, sirviendo como una lección de justicia imperial. Cada evento estaba cuidadosamente planeado para mantener al pueblo entretenido y fiel al gobierno, siguiendo la política de pan y circo. El declive del Coliseo romano. Con el paso del tiempo, el Coliseo dejó de ser el epicentro de la vida romana. En el año 217 d.C., un incendio dañó gravemente sus niveles superiores. A medida que el cristianismo ganaba influencia, los espectáculos violentos fueron condenados, y en el año 422 d.C., el Coliseo quedó casi abandonado como lugar de entretenimiento. Más tarde, en el 730 d.
C. El Papa Gregorio III reutilizó parte del anfiteatro como iglesia, marcando un cambio en su función. Terremotos y reutilización. El destino del Coliseo cambió drásticamente en 1349, cuando un terremoto devastador destruyó gran parte de su lado sur, dejando al descubierto la fragilidad de su estructura. Las enormes piedras desprendidas no se desperdiciaron, fueron reutilizadas para la construcción de importantes iglesias y palacios en Roma, como la Basílica de San Pedro. Esta práctica de reciclaje arquitectónico era común en la época y contribuyó al deterioro del monumento. Sin embargo, incluso en su estado dañado, la historia del Coliseo romano nunca perdió su simbolismo como, arduamente, hubo una mente estratégica que fue quien mandó construir el Coliseo romano. El emperador Vespasiano fue la figura clave que dejó su huella, como la mente maestra tras este proyecto monumental. Coliseo fue iniciado bajo el emperador Vespasiano, pero él murió antes de que se completara. La construcción fue finalizada por sus dos hijos, los emperadores Tito y Domiciano. La construcción en sí fue realizada mayormente por esclavos judíos, supervisados por ingenieros y artesanos romanos. ¿Cuántas personas participaron en su construcción? Tras la victoria en la Primera Guerra Judeo-Romana, el templo judío de Jerusalén fue saqueado, y muchos de los habitantes de la provincia fueron convertidos en esclavos. Fueron transportados a Roma, y se estima que entre 60.000 y 100.000 fueron empleados en la construcción del Coliseo. ¿Cuántos años tiene el Coliseo? La construcción del Coliseo se completó en el año 80 d.C., lo que hace que el edificio tenga 1,937 años, porque se construyó el Coliseo después del gran incendio del año 64 d.C., en el que una gran parte de la ciudad fue devastada. El emperador Nerón ordenó la construcción de un magnífico palacio para sí mismo, en el área que había sido destruida.